con nosotros el ex ministro de la Producción de la provincia de Buenos Aires y ex intendente de San Martín entre el 87 y el 91, Carlos Tato Brown. ¿Cómo estás, Tato? Eduardo, ¿qué decís? Un gusto saludar. Bueno, lo primero, como nos conocemos mucho, si yo le digo esto me va a putear un rato, se va a reír. Salió Julio Bárbaro el otro día. Después de lo de la derrota de Kicillof en la provincia, lo que pasó. Y yo le digo a Gianluca, che, si sale Julio Bárbaro para hablar de peronismo, vamos a invitarlo a Tato. Que ni siquiera es la misma generación. Sí, pero yo a Julio lo Acércate quiero. un poquitito. A Julio lo quiero muchísimo, la verdad que lo quiero muchísimo. Es un tipo bárbaro, Julio. Total, y vos aparte de la sabés lucidez que maneja todavía. Pero por favor, no sé cuántos años tiene. Yo tampoco soy un pendejo, pero es un poco más grande que yo. Es un tipo de realmente 10 puntos. 10 puntos. Aparte tiene un concepto filosófico, político interesantísimo. Y hace algunos análisis. Es un momento muy Muy especial bueno. para el peronismo, así que ahora con Brown vamos a estar hablando de todas estas cosas, de lo que se piensa, del futuro, de las propuestas, para ver cómo es barajar y dar de nuevo, y este momento muy particular. Pero hay una especie de idea de homenaje también a hacerte en este reportaje. Muchas gracias. ¿Podemos mostrar esta fotito que rescatamos hoy con Franco? De ahí se va a ver. Ahí tenemos un poquito de delay. Circuito Norte de Televisión. Ahí va a aparecer. Bancámela, ahí está. Ay, Dios. 14 de abril, el día del cumpleaños de nuestro operador, del año 89. Circuito Norte de Televisión. Primer programa de Cuentas Claras. Vino invitado el intendente de San Martín, que era intendente desde el 10 de diciembre del 87. Esto es en el 89, Tato. Ay, Dios, qué niños que éramos. Yo tenía 22. Y yo tenía 43, 44 años. Ok, o sea que hay 21 años de diferencia. Sí, Ahí. sí. Bueno, tuviste la característica en ese entonces con los renovadores del peronismo de ser uno de los intendentes más jóvenes en ese momento, 40 y pico. 42 años. 42 años. Sí, la verdad que sí. Antonio Cafiero era la expresión política de ese entonces. Nosotros éramos la renovación del peronismo. Claro, eso se dio en el 87. En el 87 tuvimos nuestra lucha interna contra Herminio Iglesias y todo lo que él representaba. Una lucha que no fue simple. Nos fuimos del partido. En el año volvimos, 85, claro. Fuimos autoridad. Yo fui presidente del Partido Justicialista después de eso 2 o 3 veces. Pero antes de eso nos habíamos ido. Está la imagen también para hacer correr que habíamos dicho, que es el mismo momento, era una captura de foto y ahora vamos a ver una especie de video. Lamentablemente está muy bajo el audio, pero sí vamos a ver lo que era la presentación de eso, que era el primer programa donde estuvo. Ahí está. ¡Qué pendejo, mi querido amigo! ¡Por Dios! ¡Qué facha que tiene usted! Se abre el plano y ahí está Carlos Brown. Es una reliquia esto, Tato, ¿eh? Sí, la verdad que Porque sí. vos pensás que hubo mucho material que se perdió. En este programa, Y de aquel entonces no se guardaba tanto como por ahí se guarda en ahora, el canal estaban los Sumatic, que era un armatoste de video muy caro, y esto en algún momento a mí me lo grabaron para que yo lo tenga. Ahí estaba Carlos Brown, y en este programa estuvieron Graciela Camaño y Jorge Aguado, que era un candidato a gobernador de Alzogaray. ¿Puede ser? Que ¿no? después Jorge Aguado fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en la época del proceso militar. Total. Y después creo que no, fue intentó diputado, me parece que no intentó. Fue diputado nacional. Claro, bueno, ahí venía por Sogaray. con Alzogaray. Con la UCD. Total, mirá lo que es ese plan. Bueno, impresionante. Ahí estamos ahora. Bueno, y ahora, ya con esto, después arrancamos. Vamos a ver una entrevista, porque esta se escuchaba mal, y tengo una de exteriores. Hoy pasó algo muy divertido, como el archivo era mucho de los años 89-91, aparecías todo el tiempo. Bueno, acá tenemos esto, tenemos lo otro, y justo se daba que estamos armando una institucional, que ahora te voy a contar, y entonces por eso buscábamos imágenes. Sí, sí. Y aparte es mucho laburo agarrar eso, capturarlo y pasarlo de video a digital, porque eso es lo que estuvimos haciendo hoy. Claro. A ver, la nota sí vamos a poder escucharla, ¿no? Para eso, si querés, ponete auriculares, porque así la vas a poder escuchar.
Reflexión sobre estas últimas horas, el cambio de ministro de Economía y Yo creo que el presidente de la República ha hecho bien con los cambios que ha señalado, porque yo creo que le va a dar una inyección de seguridad del punto de vista económico y del punto de vista político, que son las dos variantes fundamentales. Contexto. Herman González, ministro, 1989-90, antes de Cavallo, ¿eh? De la situación política y al mismo tiempo reglas claras dentro de la temática económica, acompaña y tiene una fuerza tremenda. Yo lo he podido visualizar en esos 3 o 4 meses donde nosotros desde la municipalidad hemos podido hacer una cantidad de cosas con el apoyo de la gente y gracias a la colaboración que ellos han realizado. Así que yo creo que la presencia de Hernán González, un hombre de riñón más íntimo del presidente y un hombre extremadamente prolijo en el manejo de las variantes económicas. Y por otro lado, el cambio en el Ministerio del Interior por parte de Julio Mera Figueroa, un hombre que un gran conocedor de la temática política y por otro lado un hombre que realmente ha tenido, digamos así, misiones de gran responsabilidad que les ha cumplido. No, son reliquias. A mí particularmente me emociona porque es el inicio de mi carrera. Esto es después de un acto seguramente, porque ahí estaba, se veía, viste, que había terminado un acto. ¿Qué momentos eso, no? Lo de Herman González fue una cosa muy interesante, que permitió una cantidad de recambios y de soluciones económicas que después le habilitaron el paso a la presencia de Cavallo. Pero el paso de Herman Cavallo fue muy interesante, de Herman González fue extremadamente interesante. Fue después todo el tema Rapanelli. Todo el tema Rapanelli, aparece Herman González, que había ganado la capital federal, que era un tipo de una presencia muy interesante. Y bueno, le abre el camino a Cavallo y aparece ahí después la posibilidad de la estabilidad que existió en Argentina durante 5 años. Bueno, ahí de hecho tuvimos la hiperinflación de Alfonsín, pero el año 90 para Menem fue muy difícil, todavía inflacionario. Mira, costaba bajar. En mi intendencia, 2 años con Alfonsín, 2 años con Menem, ¿no? Pero en los años de Alfonsín, los últimos años de Alfonsín, yo llegué a tener una inflación del 200% mensual. Era una cosa esa impresionante inflación que no se puede ni siquiera uno imaginar. ¿Cómo se cobraba impuesto? No lo sé porque nosotros teníamos la cláusula gatillo para nuestros empleados municipales. Y de acuerdo a lo que salía del INDEC todos los meses, automáticamente se ajustaban los salarios. Claro. Y cumplimos acabadamente. Mira, yo en mis 4 años, todos los días 28 de mes, pagaba los sueldos. Y me acuerdo el último mes de mi gestión, la alegría, porque ese mes pagamos el día 28, también sin ningún problema. No sé, eran manejos de administración muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos que se hacían en aquella época, con un personal muy acotado. Nosotros teníamos 3.500 empleados. Claro. Y de esa manera funcionaban las cosas y se podía cumplir, pero fueron momentos, desde el punto de vista económico, extremadamente difíciles para el sector público. El gobernador colaboraba, supongo, ahí, ¿no? Antonio. Cafiero ayudaba mucho, sus funcionarios ayudaban mucho. Cuando nosotros teníamos necesidades íbamos y nos acompañaban. El Banco de la Provincia de Buenos Aires nos acompañaba. Ahí va. Había todo un juego de trabajo muy interesante y era un juego de trabajo que no reconocía banderías políticas, porque si bien nosotros peronistas, Cafiero peronista, no había un enfrentamiento ni una lucha contra los intendentes radicales, que eran unos cuantos, sino por el contrario, había un trabajo conjunto. Lo mismo después sucedió con Eduardo Duhalde. Bueno, Duhalde de esto hizo todo un cuidado tremendo, ¿no? Se respetaba a los intendentes radicales igual o más de lo que se respetaba a los intendentes peronistas. Había búsqueda de consenso. Claro. De hecho pudo existir el Pacto de Olivos en ese tránsito, ¿no? ¿Y qué te parece? Yo recuerdo siempre como un hecho para destacar que en las reuniones de gabinete de Eduardo Duhalde, gobernador de la provincia, participaban los senadores
nacionales radicales de la provincia de Buenos Aires, al lado nuestro. Leopoldo Moró, por ejemplo. No era ¿No? Leopoldo Moró, Anterior. eran dos que ya han fallecido, sí, son anteriores, que no me veas. Uno no me debe hacen- ser Gas. Uno era Gas, y se sentaban ahí, participaban, escuchaban y opinaban. Mirá. Eran senadores De la oposición. nacionales de la oposición, eran los dos que había, porque entonces no había tres, había dos, Claro. y los dos eran radicales. Mirá. Gas era uno y el otro no me puedo El otro no acordar me el nombre. acuerdo. Bueno, pero esas cosas que hoy en día uno las piensa, Y es en increíble. los últimos gobiernos que hemos tenido, este y en los anteriores, parece una cosa insólita, ¿no? Insólita, sí, Sí. totalmente. Yendo a lo actual, es un momento muy particular que tiene que ver con ese 40% que sacó Milei a nivel nacional, que en algún punto marca otro país con los mismos problemas anteriores a la elección, donde las cosas no están bien. ¿Vos qué estás viendo a partir de ese resultado electoral y qué estás viendo para lo que viene? Mira, nosotros venimos, porque uno tiene que hacer un poco un análisis retrospectivo de los últimos mínimo 20 años. Y tenemos situaciones muy desgraciadas que han sucedido durante todo ese periodo de tiempo. Todo lo que fue el gobierno de los Kirchner, el gobierno de Fernández, el gobierno de Macri, donde hubo cosas realmente absolutamente indebidas, manejos absolutamente incorrectos, no solamente de la corrupción, sino de la gestión, Ujú. ¿no? Todo ha funcionado mal, Una sucesión de malos gobiernos. de Total. malos gobiernos. Bueno, eso ha dejado un país extremadamente complicado, con muchas dificultades, con muchos problemas. Y por eso apareció Milei. Ujú. Milei es consecuencia de, Total. ¿no? No es un hecho mágico. Es consecuencia de los malos gobiernos que la gente buscó otra historia, buscó otra cosa, sin estar muy segura, pero la buscó, ¿no? Y esta persona que tiene cosas que uno no comparte, porque yo no comparto su manera, su forma, ahora está cambiando un poco, pero su manera, su forma, su virulencia, no la comparto, pero los objetivos vinculados con la necesidad de un Estado eficiente, de un Estado que no tenga deuda permanentemente, un Estado que haga cosas como corresponde y que sea extremadamente cuidadoso, son cosas positivas. No hace todas las cosas bien, por supuesto, ha tenido ya algunas cosas bastante desagradables. En estos días están saliendo a la luz alguna de ellas, pero el objetivo, yo digo, la otra vuelta charlando con Eduardo Duvalde, Sí. con el cual tengo contacto permanente, le decía, mira, si hay algo que va a pasar con Milei es que no va a volver lo de atrás. Y este es el grave error de los K. Este es el gravísimo error del peronismo K, al cual yo no tengo nada que ver. Creer que se puede y que se quiere volver para atrás. No se vuelve más para atrás. El hecho más importante, más significativo de este nuevo gobierno es que vamos a tener que ir para adelante. Entonces, la búsqueda de aquellos que quieren otra cosa distinta en los planteos, ¿cuáles son? Buscar cosas positivas, claras y contundentes para adelante. Ahí voy a eso, porque tampoco es que el peronismo puede quedar afuera de la idea de que no está a favor de un superávit fiscal, ¿no? Pero por porque supuesto. no puede ser que eso sea patrimonio de la derecha exclusivamente, porque es como de sentido común. Es lógico que de una forma u otra siempre aspirar al superávit o al déficit fiscal Sí, cero. ¿no? perdón, Néstor No Kirchner, tuvo déficit. hablaba de los superávit gemelos. Total. Y los Como, tuvo. como un objetivo central. Ujú. Eso desapareció. Desapareció con ¿eh? Cristina. Y ahora aparecen estas cosas insólitas como que no tiene, desde el punto de vista económico, no tiene trascendencia el estar fabricando plata. Un absurdo, una cosa sin sentido. Ujú. Eso lo puede hacer Estados Unidos, que es el dueño de los La dólares. maquinita de los verdes. Pero nosotros no lo podemos hacer. Entonces, esos objetivos de este gobierno son extremadamente interesantes. Por supuesto, hay otras cosas que es el rol del Estado, que nosotros tenemos que defender, pero el rol del Estado estratega, el rol del Estado eficiente, el rol del Estado que anuncia
decide y acompaña, pero no el Estado que quiere hacer cosas desde él, como si fuera privado, y que sabemos todas las consecuencias que luego devienen. Y las cosas que pasaron. Ahora, es un momento para el gobierno de poner sobre la mesa, probablemente uno no pueda compartir lo que pueda venir, que es la reforma impositiva, la reforma laboral. Y hay otro tema que vos planteaste en la última entrevista que te escuché, que tiene que ver con la agenda de lo que viene. Contame eso que enumeran desde el MPA también. Y mira, hay cuestiones centrales, ¿no? La reforma impositiva, la reforma laboral, la búsqueda del tema y la resolución de los temas financieros. Exacto. Son cuestiones centrales. Vos no podés imaginar un país en producción, en las pymes funcionando, si vos no le das un ámbito legal que se corresponda desde el punto de vista laboral, si no le das un acompañamiento desde el punto de vista financiero, y si no le das también al mismo tiempo un buen acompañamiento desde el punto de vista impositivo. Hoy mira, desde el punto de vista impositivo, Estado, nación, provincia y municipio es una cosa que se transforma en un verdadero escándalo, que la única salida que hay para los sectores productivos es tratar de evadir. Una locura. Por supuesto, cazan en el zoológico, entonces aquellos que no pueden evadir son castigados severamente. Y en el tema laboral, los principales perjudicados del tema laboral son los gremios, que cada día se achican más, cada día tienen menos gente dentro de sus estructuras, y los laburantes. El 50% es informal y no tiene ningún derecho, incluso más. Se le complica el día de mañana con su jubilación. Ahora, ¿pensás que esta reforma laboral que se habla no va a ser exclusivamente de ayuda al empresariado que tiene mucha guita y se va a hacer bien para el laburante? Y se tiene que hacer así. Ahora hay un tema. Y bueno, este es el gran trabajo. Pero si los gremios acompañan, mira, Luisito Barrio Nuevo, vos sabés que hemos tenido con él discrepancias políticas eternas, históricas, pero yo lo he escuchado decir la necesidad de la reforma laboral para la subsistencia de los gremios. ¿Cuánto era? Vos te imaginás lo que era la Unión Obrera Metalúrgica en la época de Lorenzo Miguel o más atrás todavía. Era un monstruo. Hoy en día se ha achicado a menos de la mitad. Absolutamente. Entonces, ellos tienen que ser los primeros interesados. Y vuelvo a insistir, todo el sector informal que no tiene derecho, esto lo dice el gobierno y yo estoy de acuerdo, el sector informal que no tiene derechos, puede llegar a tener derechos, que ahora no los tiene. Sí. Y los que tienen derechos no los tienen que perder. Hay que ver cómo se hace, porque por ejemplo hay un brief donde se dice que el Fondo Monetario pide el fin del monotributo. Y también hay mucha gente que trabaja y tiene actividad comercial a través del monotributo. Pero por supuesto. Sería una locura sacar el monotributo. No, hay que buscar. Yo en eso, mira, como tampoco el gobierno tiene mayoría, porque no las tiene, y tiene que buscar acuerdos, va a tener que cambiar su forma de manejarse los primeros 2 años y va a tener que manejarse distinto en los segundos 2 años. Entonces va a tener que acordar con los gobernadores, va a tener que acordar con los sindicatos, va a tener que acordar con las empresas, va a tener que acordar con los monotributistas, va a tener que acordar y va a tener que buscar una síntesis de pensamiento que pueda ser beneficiosa para todo el mundo, y se puede lograr perfectamente. Bueno, hay que ver si efectivamente está la voluntad de ese diálogo y de que aparezca una etapa distinta a lo que fue este año. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Que si eso no aparece, va a ser muy difícil que se logre. Totalmente. Porque, vuelvo a insistir, si bien el gobierno ahora, con las últimas elecciones, tiene un mejor posicionamiento en la Cámara de Diputados, un mejor posicionamiento en la Cámara de Senadores, no tiene las mayorías. Así que no puede decir, perdón, yo quiero esto, escribanía. Bueno, vos sabés que yo fui 2 veces diputado nacional, nunca estuve con los K, pero en esas veces que yo fui diputado nacional, había escribanía. Y nosotros lo único que podíamos hacer es oponernos. Claro. Y ellos con la mayoría sacaban cualquier cosa, sacaron el Código Civil sin que se discutiera la reforma del Código Civil y comercial. Se sacó en el recinto sin que se discutiera en comisión porque se había tratado en una comisión aparte. ¿Te das cuenta? Es una cosa de loco. Bueno, esas cuestiones ahora difícilmente en buena hora. Los parlamentos tienen que ser acuerdos.
no es bueno que haya mayorías absolutas, Sí. bajo ningún punto Hay de un vista. tema que a mí me parece complicado, que es que a veces los gobernadores instan al diálogo, pero porque si no, no les pasan recursos. Y eso no está bueno, ¿no? Históricamente todos los gobiernos pareciera que hay un nivel de extorsión en relación al diálogo y sabemos que no hay obra pública y sabemos lo que pasa en relación a cómo todos los gobernadores necesitan el dinero, ¿no? Y muchas veces dicen algunos, fuimos engañados porque nos prometieron cantidad de veces con este gobierno cosas que después no se cumplieron, ¿no? Y sí, esos son los graves errores de la política. Bueno, la obra pública. La obra pública es algo que se va a tener que resolver, porque la obra pública que conocimos en lo que hoy son los cuadernos, el juicio que da vergüenza. Cuando te cuentan las declaraciones de quién, de los propios K, de su tesorero, de su propio Uberti, que es uno de los colaboradores más importantes, cuenta las cosas que te cuenta. A mí me da vergüenza ajena. Sí, Digo, sí. por Dios, me tapo la cara porque no puedo creer semejante barbaridad. Bueno, eso no puede seguir existiendo. Ahora, tampoco puede seguir existiendo de que no haya obra pública. Yo te digo, yo que recorro la provincia de Eso te Buenos iba a Aires, decir, andás por la provincia y vas a Córdoba. ¿Cómo están las rutas? un desastre, un desastre. La ruta 3, donde yo voy al campo, a Las Flores, a Rauche, que eso es un nivel de peligro increíble. Yo tengo prohibido a mis hijos que viajen de noche y que viajen con lluvia, Wow. porque el riesgo es absoluto. Se puede viajar con buen tiempo y de día, porque después es muy peligroso. Bueno, esas cosas hay que resolverlas. Y para resolverlas hay que sacar todas estas cosa indebida que existió en la época de los cuadernos, que, vuelvo a insistir, dan vergüenza, pero se tiene que ir a un trabajo importante Y que vuelva. lo hará el sector privado y que por supuesto lo va a tener que pagar el sector público, porque esas cosas, Bien. y se buscará la solución a través de lo que sea. Te hago dos últimas. Sí. Ahora hablamos desde el punto de vista político, porque sabemos de el diálogo que venías teniendo con el peronismo cordobés, con Juan Schiaretti, también con Julio Zamora, en una experiencia que una vez más, la tercera vía no, algo que no sea, que trasvase la grieta, que se ponga en una instancia de síntesis, no funciona en general en este país. ¿Cómo está eso para el futuro? Vos hablabas de diálogo político, el peronismo cordobés, Yarlora, Schiaretti que perdió en la provincia, a Julio le fue muy mal en septiembre. Bueno, ¿cómo está eso? Mira, yo con Schiaretti tengo una amistad, un cariño y una admiración. Okay. Porque realmente hay que ir a Córdoba. Hay que ir a Córdoba y mirar esa provincia, con Schiaretti, con De la Sota, con Yarlora, con los radicales. Es una provincia que desde el 83 a la fecha Creció. ha tenido todos gobernadores buenos, todos buenos, radicales y peronistas. Es una provincia maravillosa. Vos no podés creer, sí, no puede ser. Das una vuelta por alguna de las autopistas y decís, vi 50, 60, 70 puentes y tengo la ruta 3 que tiene que hacer 3 puentes en el Salado y hace 15 años que lo están haciendo y no lo terminan. Entonces, eso yo tengo una admiración. Ahora, también es cierto que lo que vos decís de las terceras vías es cierto, es muy difícil. Complicado. Es muy complicado. Ahora, el ejemplo de las cosas que se hicieron en Córdoba y en otras provincias, porque en Mendoza se ha gobernado bien, en Entre Ríos se está gobernando bien, en Santa Fe se ha estado gobernando bien, o sea, ha habido provincias que han funcionado adecuadamente. Dicen de que nosotros también podemos gobernar bien en la provincia de Buenos Aires y que debemos gobernar bien en el país. ¿Por qué no? Y ellos lo lograron. En Córdoba ellos dicen algo muy interesante. Ellos no trataron de convencer a que sean peronistas, trataron de convencer a que hagamos todos cosas juntos, Okay. trabajos conjuntos, donde el peronismo llevaba por ahí, por supuesto, la guía o de la conducción, pero se aglutinaba con el resto de la fuerza. No, aparte porque el cordobés es muy independiente, muy libre para votar, dándole apoyo al peronismo cuando se vota gobernador, por lo menos hace muchos años, y después es la intención de voto más alta que tiene Milei prácticamente en todo el país. Pero sabes que, y tienen también grandes funcionarios, con Ajá. gente de mucha capacidad intelectual, de mucha
expertise. Me gusta ¿no? mucho Natalia de la Sota para el futuro. Natalia de la Que en Sota este momento tiene un se pelearon. enfrentamiento Sí, con se Yardora, pelearon. pero es una chica interesantísima. Yo la conocí mucho en la época que ella era la secretaria de su padre. Aparte vos la conociste de que era así, Sí, seguramente porque sí, vos sí. hablabas de la renovación Vos sabés y no que- lo nombraste al gallego, que era uno de los de la renovación, Sí, sí, sí. con Antonio, No, con Antonio, de la por fórmula favor, de no, vicepresidente por favor, de yo la... tenía una relación con el gallego que ni que te cuento. Histórica. Pero Natalia Sí. es hija y nieta de gobernadores. Es nieta del gobernador Zanichelli, radical, de la época de Frondizi. Ajá, eso no lo sabía. Gobernador Zanichelli, gran gobernador de la época de Frondizi, Por el lado de su madre. por el lado de su madre. Ajá. Y hija Del gallego. del gallego. O sea, Bien. nieta e hija de gobernadores radicales y peronistas. Bien. Es una tipa muy interesante. Yo creo que el peronismo, sea que se dé de la manera que se dé, y hay que ver lo que pasa con el kirchnerismo, que se convierte en un partido de la provincia de Buenos Aires, un partido bonaerense en una parte, debiera como ir a una especie de, vamos a hacer una gran paz, una interna inclusiva, con algún proyecto en común, porque si no, se va a quedar Milei 4 años más. Sí, pero la provincia de Buenos Aires tiene un problema muy serio que es la falta de dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Mira, salvo el titán Armendáriz, salvo Dualde y un poquitito Cafiero que vive en San Isidro, pero era hombre de la nación, todos los gobernadores Cruzaron la General Paz. son todos capitalinos. Scioli, Kichilov, Vidal. Vidal, que fue y vino. Vidal dice que vive en Morón, pero No, Vidal vive en Recoleta. por eso, bueno, ahora, pero en aquel entonces decía que vivía en Morón, pero Sí. dime, él fue vicejefa de gobierno de la ciudad. Y así saltó a gobernadora. en Y la después se locura. vino de diputada nacional por la ciudad. Y fue candidata a gobernadora siendo vicejefa, una cosa increíble. Una cosa increíble. Bueno, Sí. entonces esto, por ejemplo, no pasa. En Entre Ríos no pasa, en Santa Fe no pasa, en Córdoba no pasa, en Mendoza Claro. no pasa, en ninguna provincia. Solo acá, en Mirá, la provincia de Buenos Aires. Una vuelta, recuerdo una de las charlas que tuve con De la Sota, sin perjuicio que yo soy cordobés de nacimiento, pero ya aquí de toda la vida. ¿Dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Córdoba. Ah, en la ciudad de Córdoba. Bueno, Bien. pero desde los 15 años estoy acá, así que ya, olvídate. Aparte tengo toda mi familia acá, salvo mis padres que están enterrados en Altagracia, que yo. Bueno, me decía el gallego, no el gallego, sino Juan Schiaretti, me decía, me gustaría que me acompañaras en Córdoba, porque somos muy amigos de él. Me dice, pero me matan. Si él lleva un tipo, si él Por hubiera export. llevado A un Brown. a alguien de fuera de la provincia de Córdoba, de funcionario, lo matan. No puedo creer, de funcionario. Claro, de Bueno, funcionario. la última, y esto es muy importante, En cambio, sobre todo... en la provincia de Buenos Aires parece que es un mérito ser Sí, capitalino. sí, te entendí. ¿Sí? La No sé, última, loco. y esto quiero que quede en la historia, sobre todo para las nuevas generaciones, es un momento muy dramático donde te voy a llevar, que es el 2001. Pero tiene que haber alguna anécdota hasta, no digo divertida, pero sí complicada, para que vos la cuentes, porque la noche del 19 al 20 de diciembre, cuando explotó el país, los diputados estaban dentro del Congreso y había barricada, llama y una idea de alguno de querer entrar al Congreso con el que se vayan todos. ¿Cómo fue ese momento que recuerdo que en algún momento contaste que estabas como muy cerca de la puerta y no sabían por dónde salir? Mirá, y cómo- yo estaba un momento con- que es histórico esto, ¿eh? Yo estaba con Frigerio, estaba con otros diputados más, Octavio, estamos hablando. con Frigerio, con Rodolfo Frigerio, el que fue presidente del Banco Provincia, Frigeri, que fue ministro Ah, Frigeri. el que fue ministro de Economía de la provincia. Sí, sí, te entendí, Frigerio. Sí, sí, ¿no? Frigeri. Estaba con, ay por Dios, ahora se me va el apellido, con el que fue gobernador que lo mató la mujer, ¿cómo se llama? Soria. Con Soria y con Frigeri dormimos. Acércate al micrófono. Una de esas noches dormimos en el salón azul, no salón azul, salón de honor de la Cámara de Diputados, en los sillones, mientras sentíamos las piedras que pegaban en las ventanas. ¿Durmieron sentaditos ahí un No, que rato? sentaditos, acostados en los sillones, como podíamos,
porque las sesiones duraban toda la noche, todo el día, y no se soportaba, digamos, en un momento dado que morías. Aparte de la situación de la semana de tantos presidentes. Y aparte para salir, mira, yo tengo una anécdota con Gabriel Minué, vos lo conocés a Gabriel. Ahí está. Salimos por el Senado. Estaba lleno de fogatas. Siendo diputados salieron por Irigoyen. Salimos por Irigoyen, por el otro lado era un desastre, salimos por Irigoyen. Lo primero que yo hice, yo estaba con saco, con corbata, yo soy bastante puntilloso en esos sentidos, con traje, lo primero que hice, me saqué la corbata, me saqué el saco, me lo puse acá en el brazo y dije, algunos por ahí me reconocen, me saqué los anteojos y salimos caminando con con Daniel Méndez y con Gabriel Minué a buscar cómo llegamos vivos a alguna parte. Y buscando un auto. Y en eso de repente, misteriosamente, lo mandó Dios, apareció un taxi. Que no, paró el tipo, nos subimos. Entonces le dijimos que nos llevara afuera de todo ese esquema, por lo menos 10 cuadras afuera. Porque había una sensación de linchamiento ahí. Porque sí, aparte eran 4, 5, 6 manzanas, todas tomadas, llenas de fogatas en cada esquina. Bueno, este muchacho del taxímetro, que no sé quién era, mira, se largó a pasar la fogata zigzagueando. Una cosa increíble. Nosotros miramos. Salieron así. Salimos entre medio de la fogata y el tipo del taxi que iba pasando, hasta que nos sacó de ese circuito. Claro. Y nos bajamos. Y de ahí nos buscaron un auto y nos fuimos. Una cosa increíble. Fueron momentos días, difíciles. Noches de una tensión tremenda, pero tremenda. ¿Vos habías asumido recién ahí? Mira, 2001, yo asumí el 10 de diciembre. Del 2001. Asumí como oposición. A los 15 días o menos era oficialismo. Lo vi, miré la renuncia, aprobé la renuncia de la Rúa. Lo designamos en la Asamblea Legislativa a Rodríguez Sá. Aprobé la renuncia de Rodríguez Sá. Lo nombramos en Asamblea Legislativa a Eduardo Duhalde. A los 6 meses, 7 meses, por las tensiones que había, le aprobamos anticipadamente la renuncia del presidente de la República a Eduardo Duhalde. Y al año y medio vi jurar a un presidente elegido por el pueblo que era Néstor Kirchner. Todo eso en 2 años. Mi mandato, en 1 año y medio, mi mandato de diputado nacional. Sí. Es una cosa increíble. Sí. Y te olvidaste del misionero y de Dante Camaño también. No, bueno, pero ellos, Eduardo Camaño. Está bien, pero ellos nunca juraron. Ahí hay una confusión. Okay. Ellos estuvieron en un interregno mientras la Asamblea Legislativa elegía el presidente. Y, o sea, la Asamblea Legislativa lo eligió a Rodríguez Sá y aprobó su renuncia. Lo nombró a Duhalde y aprobó su renuncia y aprobó la elección de Néstor Kirchner. Y anteriormente aprobó la renuncia de la Rúa. Bien. Lo otro eran interregnos que se iban dando entre una cosa y la otra, duraban un día, duraban 2 días y no duraban más. Tato, gracias por haber estado acá con nosotros. Y hemos estado viendo cosas viejas. Impresionante. Lo que te quería decir, que estamos preparando una reunión, una fiesta, porque lo que se cumplieron son 40 años de ejercicio mío en el periodismo. 85 hasta la fecha. Sos un viejo. Soy un viejo. Bueno, y como siempre se celebran otro tipo de cosas, en este caso vamos a celebrar esto, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, y ya te va a llegar la invitación para diciembre, que por eso que aparecieron todos estos archivos, pues estamos buscando material y cosas. Contá conmigo, para mí va a ser un gusto. Y seguramente va a haber unos cuantos viejos igual que yo. Totalmente. Va a ser una fiesta de viejos. Una reunión que veremos cómo sale. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Eduardo. Cresta, querido, vamos a la tanda. Tenemos muchísimos temas. Dale para lo que viene. Gracias. Urbana Buenos Aires, la emoción a flor de piel. Well, you can tell everybody, yeah, you can tell everybody, go ahead and tell everybody, I'm the man, I'm the man, I'm the man.